¿no es cierto? Yo les pediría que pudiéramos ampliarla a partir de, porque nos quedan dos importantes expositores, que es Pablo Marimán, que está ahí muy ansioso de poder usar también su tiempo, y por cierto, Pairicán, que está acá, y naturalmente nuestro expositor que viene, Molina. Entonces, les pediría que pudiéramos, a su criterio, coordinadora, dejar ampliar la mesa a lo menos una hora más para que tener la holgura suficiente de la exposición. No sé si así la comisión lo permite, pero depende de ustedes que lo puedan decidir. Sí. Bueno, ahí yo personalmente no sé el resto, pero no tengo ninguna oposición. De hecho, lo encuentro necesario. Sí. ¿Hasta qué hora podríamos estar para organizarnos? A la hora Manuela, Manuela, perdón, a las 19 horas tengo un compromiso que no puedo evitar, o sea, hasta ese sería mi límite. 19 horas. Y bueno, ahí vemos si terminamos, si no, quizá Fernando que está aquí. Muchas gracias. Bueno, podríamos poner el PowerPoint que estaba antes, sobre la constitución de la propiedad. El encargado está. Ajá. Acerco el micrófono, ya. El PowerPoint que estaba en el puesto anteriormente, se puede, que decía constitución. Nos vemos. Bueno, yo entonces aprovecho, mientras tanto se sale en la pantalla, poder, en favor del tiempo, primero agradecer a los constituyentes mapuches esta invitación. De verdad que es una responsabilidad muy alta. Quiero decir, digamos, que junto con Martín hicimos muchos trabajos respecto a la propiedad y especialmente cómo ésta se expresaba en el territorio para poder comprender los procesos que allí ocurrían y además la diversidad, complejidad que podíamos advertir, sobre todo para poder entender que cada lugar, cada geografía del territorio mapuche, de la nación mapuche, tenía también un relato unitario y ciertas particularidades. Entonces, la primera, por favor. Bueno, lo primero que quería aquí señalarle es que tenemos entonces que al inicio, la primera concepción es cuando viene la independencia en Chile, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar un territorio mapuche independiente, autónomo, que va entre el Biobío y aproximadamente el Tolten, ¿ya? Del Tolten al sur va a ser un territorio que va a ser heredado en gran parte por el proceso de ocupación que tiene la corona española, especialmente a fines del siglo XVIII, y también, digamos, una ocupación ya constante de la isla de Chiloé. O sea, estamos hablando de un territorio mapuche bastante más extenso, ¿no? que a veces a uno se le olvida, que abarca, digamos, grandes cuencas y espacios territoriales. Y bueno, no hablar, digamos, tanto de la zona al norte del Biobío, donde subsistían pueblos de indios, que algunos vimos ayer, pero que por lo menos hasta la zona de la cuenca de Santiago se podían reconocer estas agrupaciones, ¿cierto?, que eran también subsistentes, el periodo colonial. El que sigue, por favor. Bueno, en este mapa lo que nosotros podemos ver es que lo que refería Martín recién es que todo lo que está en negro es justamente el territorio que hoy día podríamos conocer como Malleco y Cautín, o la Araucanía, ¿ya? Y este territorio es justamente el que va a ser objeto del Estado chileno, digamos, a través de la ley de 1883, donde se va a aplicar la radicación. Es un territorio, ¿cierto?, que va entre Malleco y va aproximadamente el Tolten, el río Tolten, y allí es donde se van a hacer las reparticiones, las mensuras, las radicaciones, y se va a aplicar tempranamente los remates de tierra. Y en la zona de Arauco, primero, la primera ley, que es de 1866, establecía un límite hasta el río Paicaví, lo que salía entonces del lago Contulmo, y posteriormente se dan cuenta que con esta necesidad de penetrar y dejar, digamos, que se constituya la propiedad, van a correr esa frontera hasta Tirúa, al río Tirúa. Y ahí va a haber un deslizamiento. ¿Por qué es importante, desde nuestra perspectiva, tener esta consideración?
porque en los territorios que quedan fuera de esta área de colonización que va a llamar el Estado, donde aplica, ¿cierto?, la fuerza militar, corre fronteras, pone, ¿cierto?, hay un sometimiento y hay violencia y hay toda una cuestión del Estado. En los otros lugares, especialmente en Arauco y en Alto Biobío, con los pehuenches, va a dejar, y en la zona de Valdivia, Osorno, y especialmente también en Chiloé, va a dejar que sea el laissez-faire, es decir, dejar hacer en ese tiempo a los particulares. Por tanto, ¿cierto?, los procesos de usurpación van a ocurrir con cierta violencia y a mano de particulares y muchas veces apoyado por la policía en Arauco, en la zona de Alto Biobío y también en la zona, digamos, de Valdivia. Entonces, esto es clave porque cuando uno, por ejemplo, ve los relatos de los intendentes de Valdivia, ellos siempre están señalando que son los usurpadores de tierra los que están construyendo títulos y posteriormente van al juzgado y lo que hacen, ¿cierto?, es pedir el desalojo por la fuerza pública. Y eso va a ocurrir en toda esta zona, digamos, de Valdivia, Osorno, y también en algunas partes de Arauco, no completamente, pero sí van a ocurrir una serie de desalojos. Y la constitución entonces de la propiedad en estas zonas que son aledañas a este territorio central van a dejar, ¿cierto?, que sean las fuerzas, digamos, legales, la especulación, la usurpación, los notarios, etcétera, quienes actúen, ¿cierto?, como los principales agentes de restar territorio a las comunidades. ¿Qué viene? Bueno, acá ya Martín hablaba, ¿cierto?, un poco de lo que son las fronteras al interior y podemos ver el siguiente, la usurpación de tierra. Ya, la usurpación de tierra, el siguiente, por favor. La usurpación de tierra, la usurpación de tierra está basada fundamentalmente en una concepción que ya hemos visto acá con los historiadores, que tiene que ver con esto que no existe. Siguiente, la otra, que quería citar textualmente. Ya Martín en algún momento lo había dicho, pero ¿cuál es el concepto? El concepto de reducción y ocupación que existe. Lo dice el gobernador de León, Hermógenes Pérez Arce, 1874. He aquí, digamos, el ADN de la usurpación. Decía, los indios han de llegar precisamente a quedar sin propiedad, es decir, bajo la superioridad de la raza europea. Esto es una condición total de la inferioridad de su raza y esto ha de cumplirse por más leyes benéficas que se dicten para favorecerlo. O sea, esta es una declaración de parte donde el racismo, ¿cierto?, actúa justamente en la ocupación de la Araucanía. Podemos decir muchas otras cosas. Está lleno, por favor, podemos avanzar. Voy a mostrar algunas, Arauco y Alto Biobío, un poco también lo que decía Martín, ahí están siempre algunas fotografías y luego los diarios, como iban relatando los sucesos, el que sigue. Y en Valdivia y Osorno va a ocurrir un proceso completamente distinto. El primer momento en que se produce la independencia, el Estado chileno, como era un territorio que había sido recogido, ¿cierto?, y ocupado previamente por los españoles en el último tratado de las canoas en Osorno, ocurre, digamos, que el Estado chileno mantiene ciertas instituciones de relaciones coloniales y uno de ellos son los comisarios de naciones. Y los comisarios de naciones, ¿cierto?, no existiendo en ese momento, en las primeras décadas del siglo XIX, conflictos aparentemente con el Estado, mandan a los comisarios de naciones a reconocer las tierras libremente a los mapuches. Por tanto, en la zona de Osorno y Valdivia se constituyen grandes territorios que son demarcados, al parecer, y según lo dicen los títulos, de acuerdo con los mapuches. ¿Ya? Veamos lo que viene. Bueno, y acá hay un mapa donde ustedes pueden apreciar en color café casi toda la cordillera de la costa y también en color anaranjado, ¿cierto?
lo que van a hacer estos territorios de los comisarios de naciones. Estos títulos, avance por favor, estos títulos van a ser borrados, o sea, fueron escritos pero son borrados por el codo. Prácticamente ya en 1850 quedan fuera y no se les permite ser reconocidos, digamos, por la nueva legislación, y la ley de propiedad austral los desconoce. La ley de propiedad austral era que iba a señalar cuáles eran los títulos correctos y cuáles eran las tierras del Estado. Prácticamente estos títulos comienzan a ser usurpados. ¿Por quiénes? Porque uno se pregunta, ¿qué pasó en Osorno? ¿Qué pasó en Valdivia? Podríamos ver la próxima, la que viene. Hay un mapa más adelante. Esta es la provincia de Valdivia, ya estamos un poco al sur del Tolten. Lo que va a ocurrir allí es que nuevamente vamos a encontrarnos constantemente con lo mismo que está ocurriendo en Arauco y con lo mismo que está ocurriendo acá en Valdivia y en Osorno. Lo que sigue. Ya, desde temprano, ¿cierto?, se están fabricando títulos, se está produciendo esta situación en la cual, por supuesto, digamos, se van creando propiedades que luego van a generar violencia. La que sigue, por favor. 2 más. Eso. Bueno, acá ¿qué dice, digamos? Mire, en 1842 el juez de letras señalaba en Valdivia que la multiplicidad de pleitos en que se desenvuelven cada día más los indígenas de esta jurisdicción pende en gran parte de la plaga de hombres que con el título de abogados, unos y otros con el de procuradores o apoderados, que al mismo tiempo combinan a obrar y fomentan pleitos, conduciendo, por supuesto, a los indígenas a un pronto y espantoso estado de miseria. O sea, lo que está ocurriendo ahí, ¿cierto?, es una ocupación y es una usurpación legal que va a reunir gran cantidad de territorios. Bueno, podemos seguir adelante. Esto siempre se va a tratar de regular, pero prácticamente todas estas son letras muertas. Sigamos hasta la radicación. Están las ventas, las usurpaciones, el que viene ahora, eso. Muchas veces las matanzas y exterminios, ¿cierto?, que se van a producir es justamente, por ejemplo, esta es la matanza de Forragua que ocurre en Osorno, y dice, tenaz resistencia de los indígenas. Y además, digamos, aparecen, ¿cierto?, dice, 11 muertos, 2 heridos y 9 reos. O sea, esto lo dice el diario, ¿ya? ¿Y es producto de qué? Es que los mapuches no iban a salir de sus tierras que nunca habían entregado, pero había un señor que había fabricado un título y finalmente que le pidió a la corte que le asistiera a la fuerza pública. Y esto va a ocurrir muchas veces. Son algunos ejemplos de cómo opera, digamos, esta otra realidad, ¿cierto?, que ya no es frente al ejército, sino que es el Estado, a través de sus propias instituciones, quien está haciéndose las usurpaciones y avalando. En Chile pasa lo mismo. Termino un poco más adelante, para terminar, quería señalar donde dice radicación, por favor. Ahí, la radicación. Quería señalar lo último, para no avanzar mucho, digamos, porque la verdad que la historia es profunda. El tema de la radicación, que son los títulos de merced, son lo que entrega la comisión radicadora, es un título de merced. Y ese título de merced que aparece allí, ¿cuándo opera la comisión radicadora? En la zona de Mayeco y de Cautín lo hace tempranamente, aproximadamente desde 1883 en adelante. Y ahí se dedica en ese territorio a entregar títulos de merced. La pregunta es, ¿cuándo va a estos territorios donde los particulares y el Estado está favoreciendo la usurpación? La gente pedía la comisión radicadora, porque estaban los particulares intentando desalojarlos, desplazarlos. ¿Qué hace el Estado? Retiene a la comisión radicadora. Y solamente en el caso, por ejemplo, en el caso de la provincia de Valdivia, se ordena que en 1900 pueda pasar a la provincia de Valdivia.
¿Qué ocurría mientras tanto en Panguipulli? Aumentaba la usurpación, la quema de rucas, los desalojos, etcétera. O sea, todo lo que de alguna manera está relatado en el Parlamento que se hizo, no recuerdo ahora el nombre, preciso, Coscós. El Parlamento de Coscós, ¿qué es lo que relata? Las usurpaciones de los particulares. Toda la gente que se va corriendo desde Mariquina hacia arriba, producto de los usurpadores que los van persiguiendo y que terminan, ¿cierto?, en Curarrehue, pidiendo tierras. O sea, una situación que también la sociedad civil está involucrada y el Estado a través de sus instituciones. Y la pregunta es, ¿y cuándo pasa a Osorno la comisión radicadora? Pasa en 1910 a Osorno y entrega apenas 26 títulos. La pregunta entonces, ¿cuándo llega la comisión radicadora a Arauco? 1910. O sea, cuando ya los particulares habían intentado hacer todos los procesos de despojo, y siendo, digamos, una provincia que estaba, o todo ese territorio, eran territorios mapuches, absolutamente, la gente muchas veces tenía que arrancar de los particulares y refugiarse en la línea, digamos, de Tirúa. Entonces, cuando uno mira un mapa, ¿cierto?, de las comunidades en la zona de Arauco, uno encuentra muy pocas comunidades entre el río Lebu y el río Tirúa. Y de repente, ¿cierto?, al sur de Tirúa están todas las comunidades. Pero si uno pregunta a la gente de Tirúa, muchos de ellos venían de Cañete, muchos venían de otro lugar. Y para qué decirle, la comisión radicadora en Alto Biobío llega en 1920. Recién se decreta que vaya, pero solamente aparece en 1923. Entonces hay una desidia, hay una planificación, podríamos decir, del Estado, de dejar hacer a los particulares. Porque lo que tenían que hacer los particulares era lo mismo que ya había hecho el Estado dentro de los territorios de la Araucanía, que eran Mayeco y Cautín. Allí el Estado no había tenido ningún problema en rematar, en reducir y finalmente en constituir la gran propiedad versus la pequeña propiedad y el arrinconamiento de los mapuches. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A continuación le damos la bienvenida al historiador Pablo Marimán. Bienvenido, Pablo. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Pupeñi, Pulamen, Compuche, Libain Tufa Tragun.